Está el doctor Ayravedian con nosotros, como todos los jueves. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Bueno, voy a relatar una historia que no tiene precedentes. ¿Una historia? Una historia real, una historia que acaba de ocurrir, una historia inimaginable, que espero no vuelva a ocurrir. Y una historia que tiene ribetes escalofriantes. Actuando como defensor de un homicida hace unos días en la ciudad de Cruz del Eje, en un debate oral y público, un acusado de haber dado muerte a una persona drogadicta, a quien supuestamente le proveía de droga, que éste le debía lo que le proveía o que le sustraía, esa era la acusación. Básicamente, durante ese juicio, se exteriorizó un apego, a mi entender, a la mentira por parte de muchos de los que iban declarando en ese juicio. Todos ellos radicados en la población donde había ocurrido el hecho, San Marcos Sierra, que como se sabe está considerado por muchos que la frecuentan, que la visitan, extranjeros, bohemios, artistas, pintores, drogadictos, etcétera, como un lugar en el que se consume, se comercializa droga, que eso es muy fácil de hacerlo. Y encuentran allí un tipo de vida adecuado a su percepción de lo que es la existencia. Lo cierto es que fui tomando conciencia de que me encontraba ante un cuadro de descomposición ética, porque los que mienten confunden a la justicia, la inducen a error. Yo no estoy hablando ya en defensa del acusado, ni estoy hablando tampoco de los aspectos sobre los cuales pienso que estaban mintiendo. Pero tuve la idea de que había una mentira colosal. Y entre los que mentían, a mi entender, y lo dije en el debate, por eso lo puedo decir ahora, había una testigo que no había visto nada, pero se había erigido en el portaestandarte de todos los pobladores que decían que el acusado era inevitablemente el culpable. No podía haber otro. Que ella había hablado como con 50 personas. Y todas decían que el acusado era el culpable. Pero el hecho ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana, cerca del cementerio de San Marcos Sierra, en un lugar despoblado, y prácticamente alrededor hay muy pocas viviendas y nadie habría visto lo que sucedió. El matador le asestó una puñalada certera a la víctima y le dio muerte prácticamente en forma instantánea. Ahora, había que establecer si efectivamente el acusado era o no era el culpable. Pero esta señora, o señorita, no sé qué sería, se había convertido en la vocera y decía lo que dije, que por lo menos 50 personas a las que había consultado le habían dicho, el matador tiene que ser el gordo fulano de tal, que es el apodo con el cual se lo conoce al matador. Presunto matador, aunque haya sido condenado, tiene recursos todavía y puede pelearla para el futuro. Y acá viene lo increíble de la historia. En el alegato, yo dije que en el libro 19 del Génesis, del Antiguo Testamento, cosas que nunca se escuchan en los debates jurídicos, en los debates penales, Yahvé, o sea Dios, con la terminología antigua, había decidido, mediante una carga o descarga de azufre, la destrucción de Sodoma y Gomorra, que eran las ciudades del vicio, de la concupiscencia, del engaño, de la mentira, etc. Y esperaba que no le ocurriera eso a estos pobladores que se habían o confabulado o en forma aislada mentido. Y tenía este retrato de la ciudad
y se me ocurrió recurrir, porque allí tuve como una iluminación, recurrir al Antiguo Testamento. Y tuve la idea de que Sodoma y Gomorra era San Marcos Sierra. Bueno, ahí terminó la historia, ¿no? Acá viene la parte única, inimaginable, como dije al comienzo, de la historia. Fijan, para 10 días después, la lectura de la sentencia, si iban a declarar o no al acusado culpable. El tribunal está declarado por un hombre y 2 mujeres. Esas 2 mujeres ocupa una el cargo de jueza de ejecución y la otra de una jueza que no es del fuero penal. Pero habían sido integrantes del tribunal por razones de integración que nos vienen al caso. Ese día yo busco a esta testigo que había concurrido a todas las audiencias, que estaba presente permanentemente, que desarrollaba una intensa actividad en los pasillos, que se le veía profundamente consustanciada con la causa. Tenía un gran interés. Después establecimos que mantenía una relación íntima con la hermana del muerto. También hicimos una encuesta para establecer. Entonces pregunté, ¿no ha venido la testigo fundamental, la que podría ser el símbolo de San Marcos Sierra en este juicio, en esta cruzada redentora contra el acusado? ¿Sabes lo que me dijeron? Murió. ¿Cómo? Estalló una garrafa y pensé en el libro 19 del Génesis, en Yahvé, en el azufre, en Sodoma y Gomorra. Ay. No terminé. No terminé. En el asiento que ella ocupaba en la sala de audiencia, pues se sentaba siempre en un lugar, diríamos, de privilegio, en la primera fila, colocaron la fotografía de ella y un ramo de flores, para recordar, para tenerla presente, para honrar su memoria. ¿No tendrá razón el Antiguo Testamento con aquello que le atribuye a Yahvé haber descargado azufre sobre pobladores de unas ciudades que consideraba la síntesis de lo peor? Yo no digo que esa sea esa ciudad, no puedo decir eso porque sería incurrir en un exceso, pero lo dije en el alegato. En el alegato yo puedo decir lo que a mí se me ocurre. Pero lo cierto que la testigo, que era la imagen de la imputación al acusado, de sindicarlo al acusado, de responsabilizarlo al acusado, diciendo que él era, porque él había consultado y había hecho un trabajo, era como una policía que sin tener chapa se había autoasumido y autoerigido en la portavoz de la verdad. Entonces, lo que quedó de ella fue el ramo de flores, la fotografía y el recuerdo. Que piensen bien los que van a los juicios y mienten y viven en ciudades pequeñas, alejadas de los grandes centros urbanos, en el Antiguo Testamento, que algo de verdad debe tener. Bueno, muchas gracias, doctor. ¿Nos da miedo ahora? Uy, no, qué miedo. Vamos a soñar, doctor. De verdad. Escribo un libro sobre esa historia, te digo. Bueno, muchas gracias, doctor. Buen día. Muy amable. Bueno, 9... ¿Qué historia? Dios mío. ¿No siente olor a azufre? No hay olor a azufre. No. Por ahora no debe ser de la No, comida de la cocina delante. de ahora. Comida delante. No.